Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, lunes 2 de marzo del 2026, de que voy a estar dialogando, conversando, analizando con ustedes durante las próximas 2 horas. Bueno, la noticia del momento y de aparentemente las próximas semanas, guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Ya se ven las repercusiones en el precio del petróleo y la gasolina. Además, acá, mientras Washington está en guerra, la gobernadora con jefes de agencia, legisladores y alcaldes PNP se va para allá, para Washington, para la cumbre estadista, whatever is that. Gobernadora insistirá en que le aprueben sus proyectos de ley para legalizar las casetas en la parguera y los vehículos todoterreno. Sigue en el limbo el chequecito del incentivo reintegrable. Y la gobernadora admite alivio podría ser menor al legislado. No voy a decir I told you so. Sigue en picada la imagen de la gobernadora según más reciente encuesta. Pablo José presenta agenda de asequibilidad con varios congresistas. Evidente la agenda política de Tomás Rivera Chat sobre la rama judicial y el Tribunal Supremo. Y en deporte, hoy estoy solito, pero por fin libramos una en la ventana FIBA y estamos vivos para el Mundial. Barça ganó asegurándose mantenerse en el primer lugar y Real Madrid está empezando a jugar ahora mismo. Esos son algunos de los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en esta edición de Sobre la Mesa que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Sobre la Mesa en vivo desde el estudio ATH Móvil Powered by Evertech, aunque hoy es día feriado, pero los que me estén escuchando en vivo son las 4:01 de la tarde. Me escuchas en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, me ves y me escuchas en vivo gracias a la magia del internet en la página web de esta emisora, radioisla.tv, a través de la aplicación móvil de Radio Isla. Si no la has descargado a tu teléfono celular, tu teléfono inteligente, tu tableta, te invito a que lo hagas. Ahí hay una versión de audio, también hay una versión de vídeo en vivo a través del canal de YouTube de esta emisora, la página de Facebook de Radio Isla y la misma transmisión simultánea en vivo a través de la página de Facebook de este servidor, facebook.com/AcevedoVilá.net. Eso quiere decir que a través de todas esas plataformas nos puedes ver, escuchar o ver y escuchar en cualquier rincón de Puerto Rico y en cualquier lugar del mundo, menos en Irán, donde en este momento hay un blackout de internet, no tienen acceso al internet. Ese será el primer tema que estaré discutiendo con ustedes en la tarde de hoy. Hoy es día feriado para el gobierno, los comercios, el sector privado, la banca. Es un día de eso extraño. La inmensa mayoría de la gente no sabe qué es lo que se celebra hoy. Es un día que se añadió por los gobiernos del PNP y pues lo que estamos celebrando es la aprobación de la Ley Jones en 1917, un día como hoy, un 2 de marzo, que es la ley que, entre otras cosas, incluía extender la ciudadanía americana para los residentes de Puerto Rico y los que sufrió varias enmiendas. Hay un excelente artículo en una de las ediciones del periódico El Nuevo Día del fin de semana sobre pues cómo fue evolucionando, pero la realidad es que la inmensa mayoría de los puertorriqueños no saben de qué se trata. Este día no es parte de nuestra tradición histórica de celebrar diferentes efemérides, como el Día de la Abolición de la Esclavitud, el propio 4 de julio, algunos de esos se han eliminado, el Día de Barbosa, el Día de la Constitución de Lela. Esto fue un embeleco del gobierno estadista para celebrar, y sin embargo hoy no ha habido, que yo sepa, ni un solo evento oficial para celebrar lo que ellos decidieron que sea un día de fiesta, que no sea que se han montado en un avión un montón de legisladores, la gobernadora, alcaldes, todos pagados con fondos públicos, pero de eso también hablaré más adelante hoy. Bueno,
El sábado despertamos con otra de estas noticias que nos trae el señor Donald Trump. Es que quiero, antes que nada, es bien importante ubicarlos. Donald Trump hizo campaña y ganó la presidencia con este eslogan de Make America Great Again y America First, con una teoría de aislamiento, de nosotros vamos a gobernar para los intereses de Estados Unidos y no nos vamos a meter en otros asuntos que no tengan nada que ver con nosotros. E inclusive prometió a su base MAGA que él no iba a iniciar ninguna guerra nueva. Inclusive hay clips de él, hay expresiones de él en el pasado diciendo claramente que no hacía ningún sentido una guerra contra Irán. Irán ha sido, primero, una potencia de esa región, ha sido un enemigo de los Estados Unidos desde que se dio la revolución en 1979. Yo era un chamaquito de escuela superior, pero no voy a olvidar cuando se tomaron rehenes a cientos de americanos en la embajada de los Estados Unidos ante la caída del régimen dictatorial de Shah de Irán. Sí, era una dictadura, pero con una apertura comercial, cultural, bien occidental. Y Irán cayó en las manos de esta teocracia de los ayatolás. Y desde 1979 para acá ha sido un régimen claramente dictatorial, de discrimen contra las mujeres, contra la comunidad LGBTQ+, de principios religiosos férreos, de una negación a procesos verdaderamente democráticos y un Estado, el de Irán, con relaciones íntimas de apoyo con otros regímenes no democráticos o con grupos que a nivel internacional se les cataloga como grupos terroristas. Bajo la presidencia, estoy haciendo toda esta introducción, yo no soy experto en derecho internacional ni nada de eso, ni en política internacional. Acabamos de escuchar al profesor Carlos Severino Compenchi, esos son los expertos. Yo voy aquí un poquito a compartir lo que yo sé y lo que se está viviendo en este momento. Siempre se ha sospechado que Irán tiene el interés de desarrollar una arma nuclear, una bomba nuclear. Irán, además de haber declarado a Estados Unidos su enemigo, es vecino de Israel y también pues tiene una relación de odio Israel hacia Irán, o el régimen actual de Irán hacia Israel. Esto es bien importante para lo que está pasando en este momento. Bajo la Irán, y es perfectamente legítimo que un país utilice el uranio para, a través de plantas nucleares, producir energía. Y pues eso no está prohibido. Sin embargo, el mundo entero, o sectores en Estados Unidos y otros lugares del mundo, entendían, no de forma exagerada, sino con bastante evidencia, de que el objetivo último de Irán era construir una arma nuclear, aunque ellos siempre lo han negado. Bajo la presidencia de Barack Obama, se logró firmar un acuerdo histórico entre el gobierno de Estados Unidos e Irán, que según ese acuerdo se impedía la construcción de un arma nuclear o armas nucleares y se obligaba a exámenes por expertos, visitas a las facilidades, todo ese tipo de cosas. Gana Donald Trump en el 2016 y de las primeras cosas que hace en el 2017 con una retórica hueca y pues básicamente negando todo lo que había hecho Obama, saca a Estados Unidos, básicamente invalida ese acuerdo. Nos movemos fast forward, estamos en el 2025, el año pasado, y sin ningún acuerdo internacional que detuviera a Irán, Estados Unidos e Israel comienzan a argumentar que Irán estaba cerca de construir un arma nuclear. Ahí se dieron los bombardeos por Estados Unidos e Israel durante el verano, si mi memoria no me falla. En esa ocasión nos dijeron, Donald Trump nos dijo que habían destruido todas las facilidades iraníes para el desarrollo de armas nucleares. Sin embargo, ya a fines del año pasado, principios de este año, se dieron dos desarrollos. Primero, unas manifestaciones masivas de la población en Irán en contra del régimen y reclamando una transición hacia la democracia. Esas manifestaciones fueron
aplastadas por el régimen, y se señala que mataron, asesinaron a miles y miles de iraníes que se tiraron a la calle a protestar. Eso sirvió, y lo tengo que usar la palabra, de excusa para Donald Trump para comenzar a hablar de atacar nuevamente a Irán. Y lo otro es que, a pesar de que nos habían dicho que habían destruido la capacidad de Irán de construir armas nucleares, de momento comenzó nuevamente el argumento de que Irán estaba cerca de desarrollar una arma nuclear, y que inclusive Donald Trump llegó a decir, lo cual todos los expertos han rechazado, que Irán tenía la capacidad o estaba cerca de tener la capacidad de atacar directamente a Estados Unidos con misiles desde Irán, algo que los expertos dicen que es totalmente falso. Se abrieron unas negociaciones. ¿Para qué? Pues mire, para tratar de hacer un acuerdo como el que logró Obama y que Trump destruyó. Sin embargo, en medio, cuando usted lee a nivel internacional, en medio de las negociaciones, Estados Unidos determinó que Irán no estaba sinceramente en la mesa de negociación, lo cual es cuestionable si eso es cierto o no. Y el sábado despertamos a un bombardeo protagonizado por Israel y Estados Unidos. El bombardeo, tienes por ahí si puedes poner la primera plana de Metro, un poco resumen, ha tenido ya, primero, esto no va a ser una guerra de Estados Unidos e Israel solamente contra Irán, porque lo que está haciendo Irán, y amenazó desde el principio, es con atacar países vecinos que tienen bases militares de Estados Unidos, o que son aliados de Estados Unidos, o que Irán entiende que están cooperando con los Estados Unidos. Y ya, aunque a una escala menor al ataque que se le está haciendo a Irán, pues sí, ha habido bombardeos, utilización de drones, misiles que han impactado Jordania, Kuwait, Qatar, diferentes lugares de la región, y también Israel, donde uno de esos misiles, proyectiles, por lo menos el gobierno de Israel reconoce el fallecimiento de 9 personas. Ya hay 4 norteamericanos muertos. No hay tropas en tierra, lo que hay es bombardeos con aviones, pero en una de las bases militares bombardeadas, era una base militar norteamericana, y hasta ayer se habían reconocido 3 militares norteamericanos que fallecieron. Hoy se añadió uno más. Esto no es Venezuela. En Venezuela, básicamente, lo que hizo Estados Unidos fue un operativo para llevarse a Maduro y a su esposa, y se acabó el evento. Y pues en Venezuela todavía los venezolanos están esperando el régimen democrático que les prometieron, y lo que hay es un acuerdo de repartirnos los chavos del petróleo y déjame aquí tranquilo al régimen de Maduro, sin Maduro allá en Venezuela. Esto es mucho más complicado. Estados Unidos habla en momentos de cambio de régimen, en otras palabras, salir del régimen teocrático que dirige Irán y moverse hacia un gobierno secular, quisiéramos pensar democrático, pero no está claro cuál es el objetivo final que quisiera lograr los Estados Unidos con esta invasión. La palabra invasión me equivoqué, con este bombardeo. Es curioso que, contrario a otras intervenciones durante este siglo, particularmente luego de los ataques del 11 de septiembre del 2001, ningún otro país europeo o aliado de los Estados Unidos está uniéndose a los bombardeos. Algunos han hecho expresiones de solidaridad, otros han permitido que se usen sus bases militares, otros, como España, han negado el uso de sus bases militares para este tipo de operativos, pero quiero que estemos claros que, contrario a la reconquista de Kuwait bajo el primer presidente Bush, o contrario a la guerra en Afganistán, todas esas con unas complicaciones, contrario a la guerra en Irak y luego la guerra en Afganistán, donde muchos países se unieron a Estados Unidos, aquí hasta ahora es un operativo exclusivo de Estados Unidos e Israel. Motivado por Israel, ambos países, Israel y Estados Unidos, dirigidos por unos líderes de pocos principios democráticos, como es Netanyahu en Israel y como es Donald Trump, ambos con serios problemas políticos internos, ambos, Netanyahu y Donald Trump, y para quienes pues quizás piensan que una guerra es una forma de distraer la atención
de sus ciudadanos y quizás la esperanza de recuperar cierta popularidad. ¿Qué es lo último que tenemos? Bueno, pues lo último que tenemos, ya les dije, reconocidos 4 militares muertos de Estados Unidos. En Irán han muerto, no se sabe el conteo, pero cientos de civiles que han muerto a consecuencia de estos bombardeos. Obviamente mataron, como sabe todo el mundo, a el líder máximo de Irán y parte de la cúpula, pero a este momento no hay ninguna señal de cambio de régimen ni de suavizar las políticas de Irán. Y como cuestión de hecho, Estados Unidos, el presidente Donald Trump, hace un rato ha dicho que se van a mandar más tropas, ha coqueteado con la posibilidad de mandar tropas boots, o sea, mandar botas a terreno de Irán, pero sí ha dicho que se va a enviar más tropas a toda la región y ha dicho que esto le va a tomar 4 o 5 semanas or far longer. Si tenemos a Donald Trump hoy, que no ha contestado preguntas de la prensa, ha hecho expresiones, primero en vídeo y luego hoy tuvo una expresión, una comparecencia pública, pero el Donald Trump que conocemos, que le encanta coger preguntas de la prensa y burlarse de la prensa, no ha atendido prensa, pero si Donald Trump ya hoy está diciendo que esto va a tomar 4 o 5 días o quizás más tiempo, pues como les dije, esto no es Venezuela. Esto es mucho más complicado y ya, además de los riesgos, o sea, toda esa región de Irán, el Medio Oriente, es una región de profundas divisiones religiosas, políticas, pero a la misma vez con un poderío económico extraordinario por los depósitos de petróleo que hay en toda esa área, con algunas luchas ancestrales, con diferencias religiosas, tribales. Es un área extremadamente complicada, la cual yo no me atrevo aquí a analizarlo con ustedes, pero siempre pues se sabe que meterse en esa región, usted puede saber cómo entra y no saber cómo va a salir de allí. Y por lo menos lo que yo leo de la prensa, inclusive de la prensa norteamericana, no hay una visión clara de cuál es el endgame, cuál es el final que visualiza Donald Trump y su gobierno y el gobierno de Netanyahu de esto que acaba de comenzar. Ya se comienzan a sentir los efectos económicos. No todavía en Puerto Rico, pero va a llegar porque inmediatamente hubo un aumento de 10% en el precio del petróleo y se teme que pueda aumentar más durante los próximos días y las próximas semanas. Primero porque las guerras que afectan países petroleros o vecinos petroleros tienen ese efecto. Pero además hay una cosa que se llama el Estrecho de Hormuz, que es una ruta de acceso al Golfo Pérsico. Por ese estrecho bordea diferentes países, pero en la parte norte del Estrecho de Hormuz es Irán. Y aunque el estrecho no se ha cerrado totalmente, sí se está ya limitando el tránsito de barco y por ahí pasa 20% del petróleo del mundo, una quinta parte del petróleo del mundo. Así que ya, por ejemplo, la primera plana del periódico El Vocero de hoy, no sé si tienes los clippings, la primera plana del Vocero de hoy, de lo que habla es eso, alza en el petróleo, anticipan aumento en precio ante conflicto bélico en el Medio Oriente. Yo no voy a decirles que estamos en la cercanía de la Tercera Guerra Mundial, no voy a ser irresponsable de decir eso. Tampoco voy aquí a ponerme a proyectar una catástrofe, pero esto se puede complicar. Y el problema es que tenemos a primero en el lado de Irán, pues es un régimen, como les describí, teocrático, pero y que yo creo que aquí nadie en el mundo, salvo los que son de ese pensar,
le moleste que el ayatollah haya desaparecido. Ajá, pero el punto es, ¿y qué viene después? ¿Qué viene después? Así que no hay... Donald Trump en unos momentos ha hecho expresiones o se le adjudica internamente en la Casa Blanca que él quisiera una transición a lo Venezuela. En otras palabras, que se queden allí 2 o 3 ayatolas, pero que sean ayatolas amigos de Estados Unidos o con los que se pueda dialogar. Pero no está claro que dónde esto va a terminar. Lo que sí es que se puede complicar. Y ya el presidente, como les dije, hoy ha dicho que puede ser 4 o 5 semanas. Está anticipando bombardeos más fuertes. Y hasta ahora, Irán ha tenido la capacidad de hacer daño. Cuán profunda sea esa capacidad estará por verse. Estaba leyendo algunos de los artículos de análisis en términos de cuán posible es aniquilar el poderío militar de los ayatolas y de ese régimen. Y leía, por ejemplo, Israel estuvo por 2 años en la guerra en la Franja de Gaza, lo que básicamente fue un genocidio, y al final no ha podido destruir a Hamas. Hay un acuerdo de paz, pero Hamas sigue existiendo y tiene un poderío político todavía sobre esa región. Y si uno fuera a comparar la capacidad militar de Hamas con la capacidad militar de Irán, pues no es ni remotamente comparable. Hezbollah, que opera desde el Líbano, que también es un grupo aliado de Irán, que había sido debilitado por Israel durante los últimos años, también está iniciando ataques simultáneamente. Así que, ¿por qué Estados Unidos le ha declarado la guerra? Nadie de verdad lo puede explicar que convenza o que cumpla con el derecho internacional. No había ninguna amenaza sobre Estados Unidos. No había ninguna amenaza, no había ningún peligro real de que Irán fuera a construir bombas nucleares próximamente. Pero Mr. Donald Trump lo decidió. Inclusive, en las semanas anteriores, partes de prensa decían que parte de la inteligencia militar de los Estados Unidos recomendaba que esto no se hiciera por las complicaciones que puede tener y las posibles repercusiones que pueda tener. Ya, como les dije, el efecto en el aumento en el petróleo se está viendo. El mercado, Wall Street, se comienza a jamaquear. Déjeme ver finalmente cómo está cerrando. Aunque empezó a recuperar un poco a media tarde, esta mañana empezó en negativo. Sí, básicamente está más o menos cerrando igual que el viernes. El S&P más 0.18, el Dow Industrial menos 0.05 y el Nasdaq más 0.43. Así que comenzó en negativo, pero comenzó a recuperarse poco a poco y está bastante estable. ¿Qué tenemos que nosotros aquí pensar? Pues que sí, que en un país que está sufriendo una desaceleración de la economía y una inflación y un aumento en los costos de vida, en un país que todavía depende demasiado de combustibles fósiles para generar su electricidad, y obviamente pues la gasolina toda viene de derivados del petróleo, el diésel, que se usan también tanto para generar energía en Puerto Rico como por algún tipo de transporte, pues podemos prepararnos o tenemos que prepararnos para un aumento en el petróleo, un aumento en la gasolina que tenga un efecto negativo sobre nuestra economía, la economía de los Estados Unidos y la economía mundial, eso al margen de los riesgos militares que tiene esta operación por esta guerra declarada por Netanyahu y por Donald Trump. Regreso con más luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla.
Cuando Puerto Rico busca respuestas, escucha análisis. Escucha la verdad. Escucha Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Al momento de la noticia, Radio Isla 1320 está contigo. Reportando en directo, difundiendo todas las perspectivas y analizando la noticia primero. Nuestro compromiso es contigo y aquí no te vamos a fallar. Somos Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Hay una diferencia entre el gusto y la pasión por el deporte. Porque para ser un apasionado se va más allá del juego. Acuerdos, negocios, entrevistas y análisis. Todo se cubre en el Front Office con Jesús Cruz Arce. Solo por Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Actriz, productora, cineasta, empresaria y estratega. Sonia Valentín es la combinación perfecta de suspicacia y credibilidad. Sintoniza El Calentón con Sonia Valentín de lunes a viernes a las 10 de la mañana en vivo desde el estudio ATH Móvil by Evertech. El Calentón con Sonia Valentín solo en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Estás escuchando Sobre la Mesa con Aníbal Acevedo Vilá por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. No rompas la cadena. Mantente conectado a Radio Isla 1320. El sentir de Puerto Rico. Movimiento Cooperativo en acción, con más de 30 años en el aire, sigue destacando las bondades del cooperativismo para una mejor calidad de vida. Sus líderes se comunican contigo a través de este espacio los sábados a las 6 de la tarde. Movimiento Cooperativo en acción, el programa del cooperativismo con José Luis Renta. Lo trae la Cooperativa de Seguros Múltiples, Vega Coop, Copaca, Bancoop y Cooperativa Naguabeña. Acceder a tu programación favorita es más fácil que nunca. Búscanos en tu plataforma de podcast favorita y escucha el podcast de Hora Exacta con Luis Penchi para que te enteres de todo el contenido que Radio Isla 1320 tiene para ti. Y si te perdiste de tu programa favorito, tranquilo, búscanos en radioisla.tv y Radio Isla Móvil y mantente al día con tu programa favorito. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. Él es la voz de la experiencia y va más allá de lo que presentan las primeras planas. Aníbal Acevedo Vilá llega con voz firme para atender los temas más importantes del país. Sobre la Mesa, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, desde el estudio ATH Móvil by Evertech. Sobre la Mesa, solo por Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320, llevando el mejor contenido a todas partes. Nos escuchas por el 1460 AM en San Sebastián, 850 AM en Aguadilla, 1120 AM en Arecibo y por el 1240 AM en Humacao. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. Esta es la única emisora comprometida con la verdad. La verdad. La emisora comprometida contigo. Contigo. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:27 de la tarde de hoy, lunes 2 de marzo del 2026. Continúo aquí en vivo desde el estudio ATH Móvil Powered by Evertech. Bueno, mientras el mundo entero mira lo que está pasando en Irán, mientras Washington, este es el tema, la comidilla del momento. Hoy partieron, no sé si deben coger el vuelo ahora de las 5 de la tarde. Parten hacia Washington la gobernadora Jennifer González y un séquito de legisladores, alcaldes, jefes de agencia y otras personas. Se calculan que pueden ser cerca de 300, un poco más de 300, por segundo año consecutivo
a llevar a cabo lo que ellos titulan la Cumbre Estadista. Ahí está la nota del periódico El Nuevo Día, en su página 11, encabezará Cumbre Pro Estadidad. Y la excusa es que hoy es 2 de marzo, el Día de la Ciudadanía Americana, como les dije, y entonces pues crearon este día festivo para convertirlo en algún tipo de plataforma para un mensaje político para promover la estadidad en la capital federal. Lo hicieron el año pasado con alcaldes, legisladores, todos pagados con fondos públicos, ¿sí? Con dinero suyo. ¿Cuál fue el resultado de la cumbre del año pasado? Ninguno. Como cuestión de hecho, ya estamos en el segundo mes del segundo año de la gobernación de Jennifer González, estadista, gastando dinero allá en esta cumbre, dizque para promover la estadidad. Y si van a cualquier oficina congresional mañana y el congresista le dice, okay, tell me, what bill do I have to support? Dime, ¿cuál es el proyecto de ley que yo tengo que apoyar? No hay ningún proyecto de ley promoviendo ni la estadidad, ni un proceso de libre determinación. No hay nada en el Congreso impulsado por el gobierno de Jennifer González y por el gobierno del PNP. Esto es la primera vez desde que yo sigo la política de que un gobernador estadista durante su primer año no lleva a cabo ningún tipo de iniciativa relacionada con el estatus, ni allá ni acá. Pedro Rosselló, durante su primer año, llevó a cabo un plebiscito, el que ganamos con lo mejor de los dos mundos. Después impulsó el proyecto Young, el que fue derrotado en el Senado, o sea, nunca se llevó a votación, y después hubo el plebiscito del 1998, que se ganó con ninguna de las anteriores. Próximo gobernador estadista, Luis Fortuño, ya para esta fecha. Luis Fortuño con Pedro Pierluisi de comisionado residente, ya para esta fecha tenían un proyecto de ley presentado en el Congreso y lo estaban promoviendo e impulsando. Próximo gobernador estadista, Ricardo Rosselló, ya para esta fecha habían celebrado el ridículo de aquel plebiscito del 2017 con los boicots más grandes que ha habido en la historia moderna de Puerto Rico, pero lo habían celebrado y estaban en Washington presentando proyectos de ley alegadamente con el mandato de aquel plebiscito. En el 2020 gana Pedro Pierluisi, habían celebrado otro embeleco plebiscitario y ya para esta fecha, en el cuatrienio anterior, había presentado un proyecto por Jennifer González, alegadamente para poner en vigor el mandato a favor de la estadidad. Es la primera vez que un gobernador estadista no promueve ningún proyecto de ley en el Congreso para disque poner en vigor el mandato a favor de la estadidad. O para simple y sencillamente echar hacia adelante la discusión sobre el tema del estatus. ¿Por qué? Porque Jennifer González sabe, y Tomás Rivera Chat saben, y Johnny Méndez saben, que no hay ningún ambiente a favor de la estadidad en Washington. Y si usted quiere conocer qué ha pasado con la estadidad en la capital federal, sí, si no lo ha hecho, le invito a que compre mi libro En Primera Fila, donde en el segundo capítulo yo analizo todos los proyectos de ley presentados en el Congreso y los procesos plebiscitarios aquí. Y cómo se llevaron a cabo las votaciones en los comités correspondientes. Y de ese análisis de los datos, obviamente yo soy antiestadista, pero el análisis de los datos queda constatado. Y esto no es por Trump. Lo que ha hecho Trump es profundizarlo. Queda constatado que hoy hay más oposición a la estadidad en Washington que cuando yo pisé los pasillos del Congreso por primera vez en 1997 para oponerme al proyecto Young. Hay mayor oposición entre los republicanos y hay mayor oposición en el Senado en general. Pero la circunstancia ahora para el movimiento estadista, para Jennifer González, es todavía peor, porque habían logrado
con Pedro Rosselló, empezando con Pedro Rosselló y concluyendo con Pedro Pierluisi, habían logrado penetrar de forma efectiva al Partido Demócrata y habían confundido a los demócratas y convencido a los demócratas que lo correcto era respaldar la estadidad para Puerto Rico. Eso se les ha resquebrajado por varias cosas. Número uno, porque Jennifer González es republicana, trompista, maga. En segundo lugar, porque la diáspora puertorriqueña y sectores de la diáspora que de verdad creen en un proceso de autodeterminación y no creen en la estadidad, llevan años activados y educando a el sector demócrata. Porque la presencia de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez presenta otra cara de la moneda. Y tampoco se puede negar la llegada de Pablo José al Congreso, aunque Pablo José no tiene como agenda el tema del estatus. Estoy seguro que cada vez que le preguntan sobre la estadidad, él dice claramente cómo de verdad aquí no hay un mandato a favor de la estadidad. Inclusive, en ese capítulo 2 de mi libro, yo analizo también los resultados de los plebiscitos aquí en Puerto Rico. Y cuando usted los analiza bien, como se tienen que analizar, solamente hay dos posibles conclusiones. Una, que la estadidad se estancó, el crecimiento de la estadidad se estancó, o, que es la que yo sostengo, que comenzó a debilitarse. Pero allá estarán mañana, harán una conferencia de prensa y tendrán letreritos de Statehood Now y visitarán oficinas congresionales en un momento donde, número uno, está la guerra de Irán. Obviamente esto no lo sabía la gobernadora. No estoy diciendo que ella escogió esta fecha a propósito con una guerra de Irán. Pero número uno, ¿qué atención va a tener cuando está la guerra de Irán? Número dos, hay un tranque presupuestario que ha pasado a segundo plano, pero hay un tranque presupuestario porque los demócratas no han permitido que se aprueben las asignaciones presupuestarias para el Departamento de Seguridad Nacional, DHS. ¿Por qué? Pues por todos los atropellos del gobierno de Donald Trump utilizando a ICE y pues lo que hemos visto las imágenes. Así que, ¿qué va a producir esta cumbre estadista? A lo mejor presentan un proyecto de ley, no sé. Pero la sesión ya se termina en este noviembre. Históricamente, para que proyectos de estatus de Puerto Rico logren llegar al floor del hemiciclo, que desde el proyecto Young hasta acá básicamente ha sido el proyecto Young, que logró llegar al floor, el proyecto de Pierluisi con el respaldo de Fortuño, que logró llegar al floor, y el proyecto de acuerdo entre Jennifer González y Nidia Velázquez, que llegó al floor porque eran los demócratas los que estaban en el poder. Pero para que esos tres proyectos llegaran al floor, se tuvieron que trabajar por más de un año, casi 2 años. Y ya este Congreso termina en diciembre de este año y ni tan siquiera se ha presentado un solo proyecto de ley. Los verdaderos estadistas, los genuinos estadistas, genuinos y genuinas estadistas, a quien tienen que reclamarle en este momento es a Jennifer González y al liderato de su partido. Y lo que tiene que hacer Jennifer González y el liderato de su partido es decirle la verdad. No hay ambiente para la estadidad en este momento. Ni entre los republicanos, ni en el Senado, y mucho menos en la agenda de Donald Trump. Me suena la musiquita, son las 4:37. Regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:41 de hoy lunes, inicio de semana, feriado para el gobierno de Puerto Rico, 2 de marzo. 2 updates, como diríamos, de los temas que discutí anteriormente sobre la situación en Irán. A mí se me había pasado a decir que todas las encuestas previas a el inicio del bombardeo indicaban que el pueblo norteamericano no respaldaba una intervención en Irán. Estoy viendo que CNN ya tiene lo que creo que sería la primera encuesta post-invasión y 6 de cada 10 norteamericanos, o sea, un 60% desaprueba la decisión de tomar acción militar contra Irán. Así que por lo menos en las primeras 48, 72 horas, Donald Trump no ha logrado poner a el pueblo norteamericano detrás de su acción militar, porque vuelvo y repito, nadie entiende cuál era la amenaza. Nadie está defendiendo el régimen de los ayatolás, pero la pregunta es cuál era el peligro para los Estados Unidos, cuál era la amenaza para una intervención de
esta dimensión. Ya como dije, 4 militares norteamericanos han fallecido. Se me pasó decirle esto, Kuwait por error tumbó 3 aviones norteamericanos. Los pilotos se salvaron, se lanzaron ellos en paracaídas. Sabe Dios cuántos millones de dólares costaban cada uno de esos aviones. Y nada, esto se está complicando, o se va a complicar, pero no hay apoyo de la ciudadanía de los Estados Unidos. Y sobre el tema de plebiscito, acabo de ver una nota recién publicada en el periódico, exactamente a las 4 de la tarde, cuando yo empecé aquí en vivo, en la edición digital del periódico El Nuevo Día, el presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, Luis Dávila Pernas, quien va también a el show de la cumbre estadista, no descarta que los demócratas presenten un proyecto de ley similar al que había sido presentado y se logró aprobar con el apoyo de Jennifer González y Nidia Velázquez en diciembre del 2022, proyecto que yo analizo en mi libro en primera fila. El libro está disponible, aprovecho, en las librerías, pero lo pueden ordenar en mi página de internet, acevedovila.net. Inclusive se puede pagar a través de ATH Móvil. Pero Dávila Pernas dice que no descarta que algunos demócratas presenten ese mismo proyecto, pero ¿qué pasa? Ese mismo proyecto ya la gobernadora lo descartó. O sea, Jennifer está rechazando el proyecto que ella impulsó con Nidia Velázquez. Por otro lado, dudo que Nidia se meta en esta batalla porque Nidia ha sido bien clara de que ella solamente se va a meter en esto si Jennifer produce republicano. Cuando el proyecto se aprobó en la Cámara de Representantes en diciembre del 2022, solo 14 republicanos votaron a favor. Solo 14. Es la votación más baja. Cuando tú comparas el proyecto John, el proyecto de Pedro Pierluisi y el de Nidia y el de Jennifer González, cuando menos republicanos votaron a favor del proyecto es cuando Jennifer era comisionada residente. Así que no sé, a lo mejor se presenta un proyecto por algunos amigos demócratas, pero habrá que ver si simplemente es un acto simbólico. Y si no tiene el apoyo de la gobernadora, pues ¿de qué estamos hablando? Yo creo que aquí Dávila Pernas está jugando para él. Dávila Pernas, que todo el mundo sabe que quisiera ser candidato a comisionado residente, lo que quiere es, independientemente de lo que piense la gobernadora y en esta lucha interna que ya hay dentro del PNP, el poder decirle a los estadistas, para engañarlos, que es lo que hacen todos los líderes del PNP, mira, yo fui y conseguí que Darren Soto, que el representante fulano de tal o mengano de tal, presentara el proyecto de ley para un nuevo proceso plebiscitario. Eso es lo primero. Vamos a ver lo que logra. Creo que es más un juego político para tratar de confundir o generarle esperanza a la base del PNP como parte de la posible candidatura a comisionado residente, que es algo que le interesa grandemente a Dávila Pernas, y no estoy diciendo nada para insultarlo. Así que ese es lo último que tengo. Bueno, y en el otro tema, hay cosas que hace Jennifer González que es difícil entenderlas y racionalizarlas. El jueves de la semana pasada, el Senado le colgó su proyecto de permitirle y darle tablilla y marbete a los vehículos todoterreno. Lo comentamos aquí, un informe negativo. El sábado, perdón, eso fue el jueves. El viernes, y lo comenté aquí con un lenguaje fuertísimo, el presidente del Senado rindió un informe negativo al proyecto de Fortaleza para legitimar las casetas en La Parguera. Fíjense qué coincidencia. Son dos proyectos para hacer legal lo que hoy es ilegal. Uno, que estos vehículos todoterrenos transiten por las carreteras. Algunos lo hacen, eso es ilegal. Y el otro, que las casetas que están en La Parguera, que es un problema endémico de años, técnicamente están construidas de forma ilegal y lo que se pretende es legalizarlas. Ambos fueron colgados en el Senado a través de informes negativos jueves y viernes. Ninguno de estos dos proyectos, el de los todoterrenos y el de La Parguera, viene a resolverle los problemas suyos como puertorriqueños. Ninguno de esos dos proyectos tiene que ver con el tema de energía eléctrica. Ninguno de esos proyectos tiene que ver con el sistema educativo, con el sistema de salud, con controlar la inflación. Hermano, tiene que ver con desarrollo económico per se.
son grupos que apelan, son proyectos de ley que apelan a unos grupos de interés. Y en el caso de la Parguera, aunque la gobernadora quiera desviar la atención, pues beneficia directamente a la familia de su esposo. Si el Senado los colgó, pues déjalos morir. Pues no. Noticia en Noticel, ya está en los otros medios. Insistirá la gobernadora en legalizar los Ford Trucks y las casetas en la Parguera. La gobernadora ayer hizo unas expresiones. Miren la cita. Estoy leyendo de la nota de Noticel. Miren, atiendan esto de mí. Debe ser entiendan, pero no sé. Yo fui legisladora. Yo vengo a trabajar. Yo no voy a estar. Hay gente que se levanta con ganas de pelear un día y cuando no encuentran con quién pelear, pelean con ellos mismos. Paréntesis mío, no sé si está hablando de Tomás Rivera Chat. Así que a mí nadie va a interrumpir el trabajo que yo tengo que hacer. Muy bien, pues, tiene perfecto derecho a decir eso. Yo respeto la prerrogativa legislativa y yo como gobernadora también tendré mi prerrogativa de aprobar o vetar proyectos. Bueno, gobernadora, pero si el proyecto no se aprueba, nunca le llega a usted para usted firmarlo o vetarlo. Dice la nota de Cyber News publicada por Noticel, adelantó que en el caso de los vehículos todoterrenos lo va a presentar nuevamente. Ya está colgado, lo va a presentar. Cita textual de la gobernadora. Yo no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer. Ambas iniciativas fueron parte de los compromisos programáticos que sostuvimos con el pueblo de Puerto Rico. Paréntesis mío, gobernadora. Yo puedo estar equivocado. Lo de los todoterrenos, usted lo prometió en la campaña. Y eso es cierto. Pero si lo que usted prometió después se convirtió en un proyecto que era un disparate, pues se lo colgaron. Lo de la Parguera, yo no recuerdo que sea un compromiso programático. Quizá estaba en su mente. Y les recuerdo que fue de los primeros 5 proyectos que la gobernadora envió a la legislatura. Tan importante era. O sea, el primer acto de la administración de Jennifer González fue la famosa orden administrativa por orden divina que firmó el secretario Waldemar Quiles cuando no había ni calentado la silla. Se generó la controversia y la gobernadora lo que hace es que entonces envía como sus primeros 4 o 5 proyectos el proyecto de ley para legalizar la Parguera. Pero volvamos a la cita de la gobernadora. Ambas iniciativas fueron parte de los compromisos programáticos que sostuvimos con el pueblo de Puerto Rico. Yo soy una mujer que honro la palabra que le di al pueblo de Puerto Rico como parte de ese proceso electoral. En el caso de la Parguera, es el mismo proyecto que radicó el pasado presidente del Senado, Antonio Fasal Zamora. Paréntesis. ¿Y? Ajá. Pues será el mismo proyecto. En aquella ocasión, Alejandro García Padilla lo vetó. Y en esta ocasión, Tomás Rivera Chat se convenció que no era jurídicamente correcto, que es una de las palabras que usa. Vuelvo a la cita de la gobernadora. Yo creo que la Parguera es uno de los lugares más hermosos que tiene Puerto Rico y hay que promover ese turismo como la gente cuando viaja a Miami y puede ver esas casas en el agua, entre otras cosas. Yo no sé de lo que ella habla en Miami, pero yo dudo mucho que esas casas en Miami se hayan construido de forma ilegal. Vuelvo a la cita de la gobernadora. Así que en el caso de los vehículos todoterrenos, de hecho, tuvimos múltiples reuniones de un comité que se creó por orden ejecutiva y se sometió a una legislación. Nunca hicieron recomendación de enmiendas ninguna. Así que yo creo que si hay recomendaciones concretas que se pongan, pero mientras tanto la gente anda sin tablilla, sin seguro en motora, en vehículos a todoterreno, ocasionando muchísimos problemas. Ese proyecto le da ley, le da orden a que eso ocurra. Sostuvo sin explicar ¿por qué no se puede mantener la prohibición? Entonces, más allá de que no se los van a aprobar, más allá de que esto no le importa a la inmensa mayoría de los puertorriqueños, que no tiene nada que ver con las promesas grandes de campaña de la gobernadora, más allá de que esto es ponerle nuevamente en bandeja de plata, particularmente al Senado, lo desconectada que está la gobernadora de las necesidades y la realidad del país. ¿Qué gana política y administrativamente la gobernadora con cazar esta pelea?
usted propuso 2 proyectos de ley y se los colgaron. Y en ambos hay serias objeciones. Ella habla, por ejemplo, de los todoterrenos que no tienen seguro. Pues si una de las cosas que se dijo en las vistas públicas es que nadie los va a asegurar. Y que ponerlos con la cobertura de ACA requeriría, si acaso, ponerle un seguro de ACA diferente y mayor. El efecto que tiene sobre el seguro compulsorio. Nada de eso usted discutió, gobernadora, ni estaban preparados. Y en el caso de La Parguera, hasta el propio subsecretario del Departamento de Recursos Naturales, en el interrogatorio que Tomás Rivera Chatz se encargó de ponerlo en las redes sociales el pasado fin de semana, durante el fin de semana, levantó y validó las serias objeciones y serias preocupaciones. Pero volvamos a donde empecé. Vamos a pensar que la gobernadora de verdad cree que estos son 2 buenos proyectos. Ya se los colgaron. La gobernadora tiene una gran incapacidad de cerrar crisis. Si quería pelear con Tommy, pues diga, me parece totalmente inapropiado del señor presidente del Senado, el colgado de estos proyectos, pero decir que lo va a volver a enviar. ¿Cuál es el objetivo administrativo? Pero ¿cuál es el objetivo para su administración y la mala imagen que tiene ante el país? Los gobernadores, sí, en algunos momentos tienen que dar las peleas con la legislatura, y si es de su propio partido, también se las tienen que dar. Pero usted tiene que saber escoger cuál es la pelea que va a dar. Y que el país perciba que la gobernadora está dando la pelea contra Tomás Rivera Chatz y el Senado para defender la caseta de sus suegros, es lo peor que le puede pasar a la gobernadora, pero ese es el camino que ella ha decidido andar. Son las 4:55, regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son exactamente las 5 de la tarde. Son las 5, ahora en cadena con WLRP 1460, Radio Raíces, Sobre la Mesa en Radio Isla 1320. Aquí continúo en vivo desde el estudio ATH Mobile Powered by Evertech. Te recuerdo que si no me escuchaste, no me viste en vivo, si quieres volver a escuchar o ver algún segmento de la edición de hoy o completo esta edición de Sobre la Mesa y todas las ediciones, se retransmite a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, la vas a encontrar más tarde hoy o temprano mañana en cualquiera de las plataformas que te permite escuchar podcast a través del internet: Spotify, Apple Podcasts, Google Play, la aplicación de podcast de Radio Isla 1320, y también la vas a encontrar en mi canal de YouTube. Si no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que lo hagas. Escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, en el buscador, te va a llevar a mi canal. Ahí le das a la campanita y quedas registrado, quedas suscrito, eso es gratis. Pero tiene la ventaja de que te avisa cada vez que hay un nuevo video disponible para que me puedas ver y me puedas escuchar cuando a ti más te convenga. Como siempre, te invito a que en Facebook o en mi canal de YouTube o en las diferentes plataformas me dejes tus comentarios. Trato de leer los comentarios que me hacen. No siempre los puedo contestar, no siempre los puedo leer completamente, pero te invito a que lo hagas. Bueno, el otro tema que ya vamos para... Oigan, el viernes pasado cumplí la promesa de no hablar de Ciari. Y hoy pues no he hecho ninguna promesa, pero no voy a hablar de Ciari. Pero este tema lleva más tiempo que el de Ciari. Más o menos igual. Yo creo que los dos empezaron más o menos igual. Y me refiero a el famoso chequecito, el incentivo reintegrable, el reintegro reintegrable, como le dicen los chicos de puestos para la mañana. Eso se firmó en ley. Después que la Junta de Control Fiscal le mató a la gobernadora la reforma contributiva,
algo, no me voy a cansar de repetirlo, algo que la gobernadora lo sabía. La gobernadora politiqueó con el tema de la reforma en enero, a ver si sus números mejoraban. Ya mismo vamos a hablar de la última encuesta. Pero la gobernadora sabía, o sea, no hay ninguna evidencia de una reunión del equipo de la gobernadora con la Junta de Control Fiscal con los detalles de la propuesta reforma contributiva y lo que costaba y dónde iban a salir los dineros. Y la gobernadora sabía que se le iban a colgar, y una vez la Junta le colgó formalmente la reforma, la gobernadora envió un viernes y Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez, como corderitos, se la aprobaron el lunes sin vista pública, sin consultar a la Junta. Este alivio contributivo de un solo año, que es el mismo modelo que la Junta le aprobó a Pedro Pierluisi. El mismo modelo que le aprobó a Pedro Pierluisi para la planilla que radicamos en el 2024, pero que correspondía al año fiscal 2023. Así que ese es el escenario. Eso se aprobó y se firmó por la gobernadora hace 3 semanas. Y la gobernadora, igualito que con la reforma contributiva, le dijo aquí no hay ningún problema y habló bien fuerte de la Junta de Control Fiscal. ¿Se acuerdan que dijo aquí la política pública la hago yo? Todo eso. Y según promesa, según la ley promesa, tú tienes 7 días para presentarle a la Junta. Y quiero aclararlo, no es, mire, los chavos salen de aquí. No. Lo que exige la ley es que tú le presentes a la Junta las implicaciones presupuestarias, fiscales de cualquier ley. Si cumple con el plan fiscal, obviamente el plan fiscal no contemplaba esto. Así que si no cumple con el plan fiscal, pues tú tienes que de alguna forma acreditar y convencer a la Junta. La ley le daba 7 días. Se extendió a 7 días más y el viernes pasado, puedes poner ahí, ponchar en pantalla la carta. El viernes pasado, el señor Mujica, presidente de la Junta de Control Fiscal, le envió otra carta, 28 de febrero, le envió otra carta al señor Francisco Domenech en su rol de director ejecutivo de AFAF, en la que le dice que le está dando ahora hasta el 6 de marzo to comply with the requirements under Promesa Section 204A. En otras palabras, no has cumplido o no me has convencido. Desde el primer día que empezaron a hablar del reintegro reintegrable, yo le dije a ustedes que vamos a recibir un chequecito, pero que no va a ser de la cantidad que la gobernadora dijo y que legislaron sin consultar a la Junta. Y no es que yo tenga ninguna fuente interna en la Junta ni nada de eso. Es que yo me leí la carta que envió la Junta cuando colgó la reforma contributiva. Y en el penúltimo párrafo, la Junta habla de un reintegro como este, pero claramente dice que no puede ser de la cantidad total del alivio contributivo que aprobó la gobernadora, a menos que levanten nuevos ingresos. Y la propuesta de la gobernadora no levanta nuevos ingresos. Así que desde el primer día les he dicho que el gobierno nos ha hecho perder el tiempo, porque esta conversación se debe haber dado antes de enviar el proyecto y ya estaría firmado y ya estaría puesto en vigor y ya alguna gente les estarían tramitando el reintegro reintegrable. Pero la gobernadora se empeñó en aprobarlo, generar nuevamente falsas expectativas. Y le tengo que admitir que en el fin de semana pensé, bueno, a lo mejor es que la Junta está a punto de aprobarle los 554 millones en alivio. Pero no, noticia de hoy, en la edición digital de el periódico El Vocero, si la puedes poner ahí en pantalla, El Vocero, una nota de Andrea Cruz. Gobernadora no descarta que alivio contributivo sea menor al contemplado. La mandataria aseguró que las conversaciones con la Junta de Control Fiscal continúan. No voy a decir que se los dije, pero se los dije. Tanto nadar para morir en la orilla. ¿Qué dice la gobernadora?
Hay comunicaciones con la Junta. Toda la semana el equipo técnico y fiscal del gobierno de Puerto Rico han estado reunidos con el director ejecutivo Robert Mujica y con los miembros. Yo tuve una reunión en la Junta la pasada semana. Así que están afinando números. Hay diferencias de partidas. Ellos proponen unas y nosotros otras. Pero yo creo que al final del camino vamos a llegar a un entendido sobre eso. Cuestionada sobre si vislumbraba que la Junta apruebe un número menor al contemplado por la administración, la gobernadora dijo, no lo descarto. Así que ya por primera vez la gobernadora está admitiendo lo que yo les dije a ustedes que estaba pasando y que iba a pasar. Cita textual de la gobernadora. En este momento no se ha discutido, pero no lo descarto. Aquí entre ustedes y yo, mire, eso no es verdad. Yo no tengo la más mínima duda que la Junta le ha dicho. Lo más que te vamos a aprobar es, qué sé yo, 350 millones en alivio. Pero vuelvo a la cita de la gobernadora. En este momento no se ha discutido, pero no lo descarto, porque para mí lo importante es que ese alivio se le pase a la gente. Se sigue extendiendo la aprobación. Ajá, se sigue extendiendo porque usted no hizo el trabajo como había que hacerlo, gobernadora. Porque se entregan documentos, pero cuando se traen ideas nuevas de fondos o reservas o partidas, pues obviamente se tiene que hacer al balance de la semana. Hay que actualizarla. Pero el vocero nos recuerda lo que dijo Mujica la semana pasada. Queremos asegurarnos que existe un compromiso de parte del gobierno para también financiar una reserva de fondos de capital y una reserva de estabilización de presupuesto. Las tres cosas, sumado el alivio contributivo, se pueden lograr. Debemos tener una resolución para finales de esta semana. Eso era la semana pasada, no lo cumplió. Mujica destacó que a diferencia del 20, esta es la clave, a diferencia del año fiscal 2023, que es el de Pierluisi, cuando la Junta accedió a otorgar un alivio a los contribuyentes, luego que el Departamento de Hacienda registrara un rendimiento superior a los ingresos, las proyecciones para el 2026 apuntan a una reducción en los recaudos del gobierno en comparación con los pasados años. Los datos lo que evidencian es que los crecimientos presupuestarios se están deteniendo e inclusive que los recaudos están por debajo al mismo periodo del año pasado, por lo menos para los primeros 6 meses. Y ahora le voy a añadir algo, gobernadora. La guerra en Irán. Si esto tiene unos efectos de aumentar significativamente el precio del petróleo, tiene un efecto sobre nuestra economía y tiene un efecto de desacelerar nuestra economía. En resumen, me reafirmo en lo que les he dicho desde el principio. Va a haber un chequecito, lo vamos a disfrutar, pero no va a ser por la cantidad que nos dijo la gobernadora y nos han hecho pasar por toda esta controversia de forma innecesaria, porque lo que tenía que haber hecho la gobernadora era sentarse con la Junta antes de enviar el proyecto de ley, que fue lo que hizo Pierluisi, ponerse de acuerdo con la Junta y lo hubieran aprobado y ya se estaría poniendo en vigor para que los ciudadanos reciban, una vez presente en la planilla, reciban el reintegro reintegrable lo más pronto posible. Todo esto que hemos discutido hoy, la cumbre estadista, que es una mentira, que la gobernadora insista en el proyecto de la Palguera y el proyecto de los vehículos todoterrenos a pesar de que ya el Senado se los colgó, que sigue en el limbo el incentivo reintegrable, que fue, o sea, tenemos que recordar que en enero la gobernadora presentó la reforma contributiva que pretendía aprobarla en cuestión de semana, hizo una campaña publicitaria, o sea, la gobernadora quiso comenzar el año en enero como si fuera un nuevo gobierno y con una nueva promesa. Terminó en diciembre con la salida de Luma, que está en el limbo, pero que quiero es para entender de lo que voy a hablar ahora. Entonces, la gobernadora presenta la reforma contributiva, pone billboards y anuncio que usted entraba a cualquier página de internet y además había anuncios de página completa en los periódicos. Miles de dólares en publicidad con fondos públicos. Y sin embargo, hoy
la señora Lourdes Fernández de LIT Data, la empresa esta que hace encuestas donde lo que se percibe, lo que se está preguntando es la percepción que se tiene sobre la gestión de la gobernadora. La pregunta es cómo calificarías el desempeño de Jennifer González en su puesto como gobernadora de Puerto Rico. Ella tiene una metodología de internet, repito, yo no la conozco, no me atrevo a validarla, pero tengo que decir que se ve un trabajo serio y que en las pasadas elecciones fue muy cercano al resultado electoral. Además, pues, en la medida que es la misma metodología todos los meses, tú ves una trayectoria. Si puedes poner ahí en gráfica. Y nuevamente, no son buenos números para la gobernadora. Para empezar. Los que evalúan la gestión de Jennifer como malísima, esos números subieron de 38.06% en enero a 42.26% en febrero. Eso es duro. Eso es duro. Subió 4.20 los que lo ven como malísimo el gobierno de Jennifer González. Es cierto, por otro lado, los que la evaluaron como excelente también subieron de 3.76 a 6.75. O sea, en los extremos hay unos pocos que lo ven mejor y hay un montón que lo ven peor. En los dos subió. Yo les he enseñado a ustedes, por lo menos como me enseñaron a mí, que una cosa de las que uno hace en política es comparar los extremos. Aquí sería el extremo de excelente con el extremo de malísimo. En ambos, los números subieron de enero a febrero. Pero cuando tú comparas los extremos, 6.75 de los encuestados entiende que la labor de Jennifer es excelente. 42.6% entiende que es malísima. La diferencia entre malísimo y excelente es 35.5%, menos 35.5%. Yo le tengo que decir que yo nunca en mi vida pública he visto una encuesta con unos negativos tan altos como estos. Nunca. El año pasado vi una encuesta de los números en una ciudad de Puerto Rico, de los números de Pierluisi, y eran horribles, pero estos son peores. Ok, vamos a sumar excelente y bueno, y vamos a sumar malo y malísimo. Ya no los extremos, pero porque en el medio están los que no opinan. Excelente y bueno subió un poquito comparado con el mes pasado. El mes pasado había sido 11.72, ahora es 15.25. Quizás la gobernadora dice, ay, eso me da esperanza. Pero malo y malísimo está en 57.95. Bajó como 0.20%. O sea, se quedó igual. Volvamos a lo mismo. Cuando tú comparas bueno y bueno, excelente y bueno, 12.25 versus malo y malísimo, 57.95, le da un negativo 42.7%. Repito, yo nunca había visto unos números tan negativos de un gobernante en Puerto Rico. Nunca. Estos números son peores que los que tiene Donald Trump en este momento. Donald Trump tiene unos negativos como de 60%. Estos números, cuando uno los ve bien, parecen hasta peores, porque Donald Trump tiene los fanáticos MAGA que están con él y están como cerca del 30-40%. Aquí a lo más que llega Jennifer en términos de excelente y bueno es a 15.25. Esto es horrible. O sea, la inmensa mayoría de los que votaron por Jennifer, la inmensa mayoría de los que se identifican como PNP, no le están dando notas de excelente o buena a la gestión gubernamental de Jennifer González. Y si estos números son malos, lo peor para Jennifer
y para su gobierno es que la gobernadora sigue en negación. Con números como este, tú necesitas darle un jamaquión a tu gobierno. Con números como estos, tú no puedes seguir defendiendo a la secretaria del Departamento de la Vivienda. Con números como este, tú no puedes seguir dependiendo de Francisco Domenech. A lo mejor la gobernadora piensa que Francisco Domenech está haciendo un trabajo excelente. I don't know. A lo mejor ella piensa que está haciendo un trabajo excelente. Pero tú tienes que jamaquear la percepción pública. Tú tienes que darle reset. Lo primero que tiene que hacer la gobernadora, no lo tiene que decir en estas palabras, pero la gobernadora tiene que comunicarle a los ciudadanos algo como: yo sé que ustedes no están satisfechos con mi labor y la de mi equipo de trabajo. Y soy la primera en reconocer que ustedes pueden tener mucha razón en sentirse de esa forma. Por ende, yo les quiero informar que yo estoy ejecutando estos cambios en mi equipo de trabajo. Estoy ejecutando estos cambios en mis prioridades. Pero una gobernadora que hoy está defendiendo y proponiendo volver a enviar el proyecto de La Parguera, que todo el mundo ya sabe, es verdad, hay un montón de casetas. Esto es un problema endémico. Por eso Tony Fajardo Zamora presentó ese proyecto hace años atrás. Pero una de las casas que se va a beneficiar es la de su suegro. Que, para recordarles a ustedes, el escándalo no es porque la casa esté allí construida hace 800 años. El escándalo comienza porque los suegros, se alega, que además de tener la casa allí en la zona marítimo terrestre, empezaron a hacer unas construcciones ilegales, cortaron mangle y los cogieron. Y la orden administrativa, por orden divina, lo que hacía era archivar las querellas contra los suegros de la gobernadora. Entonces, cuando tú tienes unos nombres tan negativos como estos, tú no te puedes dar el lujo de estar peleando por los vehículos todoterreno. De estar defendiendo a una secretaria de tu gabinete que ya el país concluyó, porque el país ya lo concluyó, que estaba chanchullando. Ella, a través de su papá o quien sea, pero el centro era de ella. Así que lo peor que le está pasando a la gobernadora es que está en negación. Curiosamente, lo mismo que le pasó a Pedro Pierluisi. Y quizás es que Jennifer está descansando en la cantidad de dinero que ha levantado. Hello, Jennifer, tú le ganaste a Pierluisi y Pierluisi te gastó el doble o el triple de lo que tú gastaste y tenía el doble o el triple de lo que tú tenías. Y los números de doña Lourdes Fernández de LIT Data no distan mucho de la percepción que uno recibe en la calle. Uno no escucha a nadie defendiendo el gobierno de Jennifer González. A nadie. Y no distan mucho de lo que decía la encuesta del Nuevo Día del año pasado. Y yo no tengo la más mínima duda cuando tú ves cómo se está moviendo Miguel Romero, cómo se está moviendo Tomás Rivera Chatz, no tengo la más mínima duda, que los números de las encuestas de ellos también le dicen lo mismo. Gobernadora, lo primero que tiene que reconocer es que tiene un problema serio y tener la madurez intelectual, la estamina y el balance de su ego interno para reconocer: estoy en serios problemas. No es un problema de percepción, gobernadora, es un problema de ejecución. Es un problema del equipo que la rodea a usted y de cómo usted dirige o ha dirigido el país durante los primeros 14 meses de su gestión gubernamental. Los números están ahí. Difícil para la gobernadora echar hacia adelante si no reconoce
que le tiene que dar un jamaquión bien grande a su gobierno y tiene que haber una transformación interna de la propia gobernadora si quiere que esos números cambien. Son las 5:23, regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 5:27 de la tarde de hoy, lunes, inicio de semana, lunes 2 de marzo del 2025. Aquí continúo como todos los días de lunes a viernes desde las 3:55 hasta cerca de las 6 de la tarde. Bueno, los que me siguen saben que yo siempre digo que en la política, particularmente cuando se habla de acercarse a los procesos electorales, uno tiene que hacer contrastes. Eso no tiene que proyectarle al ciudadano las diferencias con quien va a ser o puede ser su contrincante, ya sea contrastes entre partidos y contrastes entre personas. La gobernadora, pues hoy está defendiendo los vehículos todoterrenos y hoy está defendiendo las casetas de la Parguera. Mientras tanto, Pablo José está en la prensa impresa de hoy, en todos los periódicos. Si te puedes ir poniendo por ahí, mira, Primera Hora, si puedes poner el clip de Primera Hora, con una foto de Pablo José, el comisionado residente, acompañado de unas mujeres, todas son congresistas. Esfuerzo para reducir el costo de vida. Delegación demócrata presenta la agenda de asequibilidad atemperada a la familia boricua. Periódico El Vocero, si te pones el próximo. Impulsa nueva agenda en Washington. El comisionado residente aseguró que hay gran probabilidad de que el Congreso apruebe algo positivo sobre Medicaid. Periódico El Nuevo Día. Impulsa hoja de ruta para reducir el costo de vida. Si te puedes poner ahí la del Nuevo Día. O sea, cuando tú, hoy en el periódico El Nuevo Día, cuando la nota de la gobernadora era insiste en legalizar todo terreno, tú pasabas unas páginas, si te puedes poner la del Nuevo Día, y entonces la del Nuevo Día en la página 11 es impulsa hoja de ruta para reducir el costo de vida. Este fin de semana, el Congreso estaba en receso hasta hoy, la Cámara. Este fin de semana hubo varios congresistas demócratas aquí en Puerto Rico, incluyendo a Hakeem Jeffries, que es el líder de los demócratas, que si los demócratas ganan en noviembre va a ser el presidente de la Cámara. Y yo no sé, yo creo que había unos eventos de recaudación de fondos, pero que Pablo José pueda traer acá a un grupo significativo de congresistas demócratas, pues demuestra un poder de convocatoria. La gobernadora recibió a Hakeem Jeffries solo, no invitó a más nadie, pero en las redes sociales vi al alcalde de San Juan, que recibió a la delegación completa con Pablo José y con Hakeem Jeffries. Como parte de esa visita, pues Pablo José muy hábilmente logró que este grupo de congresistas, está la congresista Debbie Wasserman, que mi recuerdo es que había sido siempre una aliada de los estadistas, que es de Florida, Emily Randall de Washington, Val Hooley de Oregon, entre los que la acompañaron ayer, y obviamente y Pablo José, y Nelly Pau es puertorriqueña, o sea, de ascendencia puertorriqueña, de New Jersey. Y entonces pues anunciaron una agenda que no es exclusiva para Puerto Rico, pero que es una agenda que le llaman de asequibilidad, que en otras palabras es de cómo bregar con el costo de vida y con que la situación esté tan apremiante para las familias puertorriqueñas. Dice la nota de Leisa Caro González en el periódico El Nuevo Día, la propuesta impulsada por la Coalición Nuevo Demócrata, que es un grupo moderado de los demócratas, promueve la eliminación de los aranceles fijados por la administración de Donald Trump. Por eso le decía, esto no es solo para Puerto Rico, esto es para toda la nación, pero Pablo José logra que este grupo de congresistas lo acompañe en una conferencia de prensa aquí en Puerto Rico, proyectándose como que está hablando de asuntos que de verdad son importantes. Sigo.
promueve la eliminación de los aranceles fijados por la administración de Trump, el fortalecimiento del programa de asistencia nutricional suplementaria, SNAP, que es el que nosotros no pertenecemos, y a eso voy ya mismo, del Child Tax Credit y del programa de Medicare, así como la restitución del programa de conectividad asequible que le permitía a la gente ahorrar hasta $30 mensuales en el pago de servicios de Internet. Cita textual de la congresista Debbie Westerman. Los impuestos derivados de la guerra comercial de Trump le quitaron más de $1,600 millones a los $1,600 a los presupuestos de las familias promedio el año pasado. Así que tienes a Pablo José. En la misma página está Pablo José hablando de este tema y al lado la noticia que ahorita les enseñé de que Jennifer hoy va para la cumbre estadista. Contrastes. A eso hay que añadirle que hoy se anunció que mañana el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes va a llevar a cabo a votación el proyecto del Farm Bill, la ley agrícola, en la cual la gobernadora, junto con Pablo José, la gobernadora republicana, junto con Pablo José demócrata, estaba pidiendo que se incluyera lenguaje para mover a Puerto Rico del programa del PAN al programa de SNAP, aunque fuera un proceso transicional de más de 10 años. Pues, los republicanos se negaron. Pero, nuevamente, los contrastes. Nota que acaba de salir publicada a las 4:47. Demócratas proponen en el Senado la transición para Puerto Rico del PAN al SNAP. O sea, esta va a ser la historia. Mientras Jennifer no logra convencer a sus amigos republicanos, con los que ella estuvo 8 años allí, de que legislen esto para Puerto Rico, no lo logró cuando era comisionada residente y no lo está logrando ahora que es gobernadora. Pablo José por lo menos puede decir, bueno, yo he logrado que los demócratas incluyan esto en su agenda. No están en mayoría. Dice la nota de José Delgado, demócratas del Senado estadounidense presentaron este lunes legislación que propone un plan de transición de 10 a 15 años para Puerto Rico ser integrado al programa SNAP. La legislación, liderada por la senadora Kirsten Gillibrand de Nueva York, con el coauspicio del líder de los demócratas Chuck Schumer y de John Fetterman de Pensilvania. Se trata del mismo texto que ha promovido Pablo José en la Cámara, el cual ha sido excluido para la votación que se va a llevar a cabo mañana martes. Así que, contrastes, señoras y señores. La gobernadora va para Washington a hablar de estadidad y ni tan siquiera tiene un proyecto de ley presentado. Y Pablo José puede decirle al pueblo de Puerto Rico, los republicanos no me están dando lo que ustedes se merecen y la gobernadora no logró convencer a los republicanos para que nos muevan el SNAP, pero yo por lo menos tengo a los demócratas del lado nuestro y vamos a ver si esto lo podemos meter en el Senado de Puerto Rico. Contrastes, contrastes, contrastes. Yo no creo que vamos a lograr lo de SNAP. Lo ideal sería que no se apruebe el Farm Bill, que no se apruebe y que se quede pendiente para después de noviembre y ver si los demócratas ganaran la Cámara y el Senado, entonces se abrirían las puertas para incluir ese lenguaje en una posible medida legislativa. Pero si lo aprueban ahora, bajo el liderato republicano, ojalá y me equivoque, pero no veo cómo los republicanos le van a dar a Puerto Rico un beneficio cuando la actitud de los republicanos es de quitar beneficios a diestra y siniestra. Son las 5:36. Regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, ya entrando en el último segmento. Para los que me estén escuchando en vivo son las 5:41. Los lunes en este segmento estaríamos hablando de deportes. Me han dejado solo. Federico está complicado, quiere decir que está con trabajos importantes. No pudo estar hoy, ya me dijo que no va a poder estar el próximo viernes. Y Manuel y José Aníbal no pudieron venir de bateadores emergentes. Voy a hablarle de deportes ya mismito porque pasaron cosas interesantes durante el fin de semana, pero quiero hablar brevemente, sé que vamos a hablar de esto con mayor profundidad en las próximas semanas, del proyecto de ley
presentado por Tomás Rivera Chat y que el periódico El Nuevo Día le dedicó una página completa ayer domingo, si puedes poner ahí en pantalla. Proyecto de Rivera Chat, en juego el control de la judicatura. La idea de establecer un mecanismo de coadministración levanta cuestionamientos constitucionales y de administración pública. Mire, ¿de qué se trata esto? La Constitución dice lo siguiente. Sección 7 del artículo 5 de la Constitución. El Tribunal Supremo adoptará reglas para la administración de los tribunales, las que estarán sujetas a las leyes relativas a suministro personal, asignación y fiscalización de fondos y a otras leyes aplicables en general al gobierno. El juez presidente dirigirá la administración de los tribunales y nombrará un director administrativo quien desempeñará su cargo a discreción de dicho magistrado. Ok, la primera parte es que el Tribunal Supremo va a adoptar las reglas para la administración de los tribunales. Las reglas para la administración de los tribunales. Pero la administración está en manos del juez, ahora jueza presidenta. El proyecto de Tomás Rivera Chat controversial, que presentó hace unas semanas atrás, lo que hace es que un montón de cosas que hace que toma las decisiones el juez presidente desde que se aprobó la Constitución. Esto es bien importante. En derecho constitucional, usted le da mucha deferencia a los que interpretaron originalmente la Constitución. La Constitución se aprueba en el 52 e inmediatamente, digo para que sepan que aquí hubo un cambio dramático, antes del 52 los jueces del Tribunal Supremo eran nombrados por el presidente de los Estados Unidos. La Constitución cambió eso para que fueran nombrados por el gobernador y con el consejo de consentimiento del Senado. O sea que si algo cambió dramáticamente con la Constitución del 52 fue la rama judicial, la tercera rama de gobierno. Pero desde ese momento en adelante, y en ese momento Muñoz Marín había sido miembro de la Constituyente, un montón de gente que eran los que estaban corriendo el gobierno, la interpretación era que el juez administrador, que el juez presidente era el que administraba, igual que el gobernador administra la rama ejecutiva y el presidente del Senado administra el Senado y el presidente de la Cámara administra la Cámara. No hay cogobierno en el Senado ni en la Cámara. Entonces, Tomás Rivera Chat ahora presenta este proyecto de ley que, entre otras cosas, le daría al Pleno, no a la jueza presidenta, facultades como designar los jueces que administrarían cada región judicial, así como el Tribunal de Apelaciones. ¿Eso no es hacer regla? Lo que dice la Constitución es que el tribunal en pleno hará las reglas. Decir quién va a ser el juez administrador, eso no es una regla. El Pleno de igual forma, estoy leyendo de la nota del Nuevo Día de Manuel Guillama Capella del domingo. El Pleno de igual forma tendría la potestad de asignar los jueces que atenderían asuntos especiales y nombrar a los directores auxiliares que son supervisados por el director de la Oficina de Administración de Tribunales y se consideran personal de confianza. O sea, eso no es hacer regla. Pero para colmo va a haber un administrador de los tribunales, pero la gente que va a estar debajo de él no le va a responder a él. ¿Qué clase de coadministración es esa? También propone que las oficinas de prensa y comunicaciones queden bajo la supervisión del Tribunal Supremo. Esto no es, primero que nada, el presidente del Senado habla de coadministración y que están corrigiendo un error de interpretación. La Constitución en ningún sitio habla de coadministración. Una cosa es tú hacer las reglas, y otra cosa es tú nombrar personal. Obviamente esto es una agenda político-partidista de Tomás Rivera Chat. Lamentablemente no es algo que a la mayoría del país le interese, pero esto va a la esencia de nuestro sistema democrático y de separación de poderes. Yo quisiera que la gobernadora en esta se creciera y le dijera a Tomás Rivera Chat: no juguemos con nuestra Constitución. O sea, 2026, la Constitución es de 1952 y ahora Tomás nos está diciendo que todos los que en el pasado interpretaron esa Constitución estaban equivocados. Give me a break. Bueno,
rapidito a deportes. Por fin, ganamos ayer el juego. Habíamos perdido contra Canadá, eso lo discutimos el pasado viernes, pero por fin le ganamos el juego ayer a Bahamas con una actuación excelente de, entre otros, el cubanazo Ismael Romero con 20 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Puedes quitar la noticia. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos con vida. Estamos con vida. Ahora no volvemos a jugar hasta el verano. A ver si tengo la fecha acá. Pero lo que tendríamos que lograr es derrotar a Bahamas el 6 de julio. Si derrotamos a Bahamas el 6 de julio, nos aseguramos el tercer puesto y entraríamos. Hasta donde tengo entendido, estoy leyendo una nota de primera hora que dice: Puerto Rico necesita otra victoria sobre Bahamas para asegurar su pase a la segunda ronda clasificatoria al Mundial. Fede nos ha enseñado que tú cargas con tu récord, así que no quiere decir que con llegar tercero no debemos estar satisfechos. Volvemos a jugar con Canadá allá. Aquí demostramos que le podíamos haber ganado a Canadá. El equipo colapsó en el tiempo extra. Así que, ¿cuáles son nuestras esperanzas? Están ahí, latentes, de poder clasificar a la próxima ronda. No es que ya iríamos al Mundial. Si le ganáramos a Canadá y le volviéramos a ganar a Bahamas, terminaríamos con 3-3. No sé si matemáticamente terminaríamos en segundo lugar, pero, como ha dicho Federico, tú arrastras tu récord para la próxima ronda. Así que esta victoria nos da ánimo y ahora habrá que esperar allá en el verano para ver si logramos vencer el 3 de julio vamos a Canadá y el 6 de julio vamos a Bahamas. Y en otros temas de deporte, el Barça ganó el pasado sábado. Al ganar el pasado sábado, se asegura que se mantiene en primer lugar. Le ganó a Villarreal 4-1. En este momento está jugando el Real Madrid de José Aníbal Herrero y otras amistades. Y en el minuto 82 están jugando contra el Getafe. En el minuto 83 el Real Madrid está perdiendo 0-1. Si el juego terminara de esta forma, se abre la distancia entre el Barcelona y el Real Madrid a 4 puntos. Si el Real Madrid empatara, pues entonces la distancia sería de 3 puntos entre el Real Madrid y el Barcelona. Si lograran una remontada y ganaran el partido de hoy al Getafe, pues entonces se mantendría lo que hemos visto en los pasados fines de semana, el Barça arriba tan solo por 1 punto, pero definitivamente ha sido un buen fin de semana para el Barça. Mañana hay partido de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid visita al Barcelona, pero es bien cuesta arriba porque en el primer juego el el Atlético de Madrid ganó 4-0, un juego bochornoso para mi equipo de Barcelona. Por ende, tendrían que remontar y si estuvieran ganando 4-0, pues estaría empate. O sea que hay que estar ganando por 4 puntos al final para ir a tiempo extra y al final resolverse por penales, o si le ganan por 5 goles, pues se acabó el evento, el Barça pasaría. Así que ese juego de mañana sí es bien cuesta arriba para el Barcelona. Y finalmente ya llegó la hora. El viernes comienza el clásico de béisbol aquí en Puerto Rico. Los partidos son: el viernes jugamos contra Colombia a las 7 de la noche. El sábado jugamos contra Panamá a las 7 de la noche. Estoy mirando aquí el calendario. El domingo no jugamos. El lunes jugamos contra Cuba. Y el martes jugamos contra Canadá. El martes y lunes de la próxima semana. Así que ya pues todos los ojos puestos en el Irán Bison, en el Clásico Mundial de Béisbol, que nuevamente se juega aquí en Puerto Rico. Aunque pues ya sabemos que tristemente
tres de nuestros grandes jugadores no van a estar jugando por diferentes circunstancias, tema que no vamos a revisitar en este momento, pero vamos a los nuestros. No sabemos si oficialmente va a ser Team Rubio. Creo que están jugando hoy o mañana, juegan en Boston, bueno, juegan contra Boston en el entrenamiento de primavera de las Grandes Ligas. Me imagino que en algún momento nos enteraremos si se han pintado todos el pelo de rubio o si no lo hicieron. Son las 5:52. Con eso yo me despido por hoy. Lo próximo aquí es Seguros y Finanzas con el periodista José Maldonado. Que tengan todos y todas muy buenas tardes.